que hay cosas prohibidas, que algo prohibido está atado a la impureza. Pero acá el Rebbe nos dice que para que puedas transmitir el secreto supremo, que es el secreto divino, para que Dios creó los mundos, todos tenemos que cambiar. Y nosotros tenemos que cambiar nosotros mismos. El Rebbe nos dijo, ya el Rebbe anterior dijo que ya está todo preparado para recibir al Mashiach, y hasta solamente hace falta ilustrar los botones. Y el Rebbe nos dijo que ya la redención está acá. Muchos tzadikim, un montón de tzadikim, mismo que no son de Chabad, dijeron que vieron ya la redención, que el Mashiach ya está, que hace falta solamente que se revele. Entonces estamos en una generación muy especial que cada minuto hoy en día, cada momento, es un momento muy valioso. El otro día hablando con un familiar muy querido, le decía, pero vos no sos consciente que el Mashiach ya está llegando, y nos pasa a todos, porque o sea, uno está con los problemas de la vida, con hoy en día en la cuarentena. Hay gente que puede disfrutar y estudiar más, y hay gente que se le complica más porque tiene que pensar más cómo generar, cómo trabajar. Entonces, estas cosas tenemos que utilizarlas para bien, obviamente, para abrir los ojos y ver que esto es un proceso que Dios está haciendo en el mundo para revelar el poder de Dios, el poder del Mashiach. Lo que vimos en esta cuarentena, por ejemplo, vimos que el mundo no tiene dominio. Los chinos, los rusos, que no aceptaron el virus, Estados Unidos, que tuvieron 500.000 o cerca de 1 millón de muertos. Entonces, el poder político no sabe qué hacer, o por lo menos está varios meses confuso. Y vemos países y continentes enteros que están perdidos. Entonces vemos que el mundo no tiene general, o sea, no tiene alguien que mande, nadie manda. Los jugadores de fútbol nadie los mira porque no están jugando al fútbol. Los actrices de Hollywood, que era lo que mandaban las películas y que formaban una opinión pública en las películas, no están actuando, no tienen. Entonces vemos que el mundo necesita un dueño, alguien que diga. Entonces, todo esto es el proceso que está pasando el mundo para mostrarnos que Hashem es el guía, y Hashem está haciendo todo esto con una finalidad. Nosotros tenemos que abrir los ojos y poder verlo. Entonces, esto es lo que cuenta acá un poco, saber que estamos en un rumbo, el rumbo es Mashiach, el rumbo es recibir el Mashiach, y con el Tanya, dice que con el Tanya los Yehudim van a salir a recibir la redención. Esta revista la pueden ver también, después voy a tratar de copiar la nota, se puede ver online. Esta revista la imprimen acá en Barracas, acá a la vuelta del templo. Les deseamos bendición a los dueños de esta imprenta, que Hashem los guíe siempre con salud. Están en la calle Magallanes. Y bueno, antes de empezar el capítulo 8 del Tanya, que habla de las cosas que están prohibidas, que por eso se llama que están prohibidas, porque están atadas. Están atadas, ¿qué significa que están atadas? Están atadas que no se pueden elevar, es muy difícil elevarse, salvo cuando venga el Mashiach, que el mal no va a estar más, o sea, se va a revelar lo bueno en cada cosa. O, como dijimos ayer, en el capítulo 7, a través de una teshuvá muy profunda, de mucho amor, por eso recomiendo leer. Yo antes de cada curso escucho el capítulo, aunque sea en ibrit, las palabras textuales te dan una fuerza, y el Alter Rebbe escribió cada palabra detallada. Entonces, solamente con escuchar las palabras, hay decenas de libros con explicaciones, pero solamente con leerlas en castellano uno puede entender ya profundamente el Tanya. Sí, que tenemos a Yosef acá, que nos quiere decir algo hace mucho. Estamos hablando ya 6 minutos. A ver, Yosef, ¿qué nos quiere decir del Tanya? No quiero contar un maíz y después vamos a explicar de qué se trata el maíz. A ver, contalo rápido. Una vez los Sidim estaban comiendo el chum y Rab Shmuel nunca se dio cuenta que era treif y se escapó corriendo con la olla. Entonces los Sidim salieron a correr, hasta que un José lo agarró con la olla tirándolo a la basura y le dijeron, ¿qué haces? Y ahora no va. Pero, ¿cómo Rab Shmuel nunca sabía eso? Porque era un tzadik, era un José muy en el Shoma, y ahora nos van a acompañar a cantar un... Muy bien. Bueno, ¿qué nos explicó con este maíz? Vamos a tratar de conectarlo con este Pélex. Sentate acá al lado mío, ¿escuchá? No, ahora quiere cantar un Nigun. Después vamos a cantar un Nigun. Esto es un shiur, pero también a veces lo hacemos tipo Fabrengen, que uno aprende muchas cosas y temas diversos. Lo que este maíz nos enseña es que cuando algo está prohibido, con este caso, que el Shmuel Munkes era un hasid del Alter Rebbe, del Baal HaTanya, él percibió que esa comida que habían traído a la mesa a la mitad del Fabrengen era una comida prohibida, pero después le preguntaron, porque le iban a dar una malteada, ¿cómo va a tirar? Imaginá que, como se dice, te escupen el asado. Entonces te arruinan todo el asado. Entonces Shmuel Munkes
tiró todo el chun, lo tiró a la basura. Entonces los Hasidim le decían, vos qué autoridad tenés para tirarte el chun a la basura. Entonces después de unas horas vino el carnicero y les avisó que ese chun era todo taref. Entonces le preguntaron, mira, si no nos vas a contar cómo supiste que ese chun era taref, no, te vamos a dar la malteada igual, aunque sea que tenías razón y nos hablaste de comer taref, que esa carne tenía grasa, tenía carne taref. Entonces se le dijo simplemente, me di cuenta porque tenía un placer muy grande, unas ganas muy grandes de comerlo. Todos estaban desesperados. Entonces cuando alguien tiene una desesperación tan grande por lo material, entonces significa que algo está mal, algo está prohibido. Y así muchos tzadikim se dieron cuenta que una carne que se le caía del tenedor o cosas así que eran impuras. Pero esos son niveles muy elevados y todos querían saber cómo él, que era un hasid, como él dijo antes, era un tzadik, no era un tzadik, era un hasid. ¿Cómo se pudo dar cuenta realmente que eso estaba prohibido? Entonces esa intuición, nosotros tenemos que saber que lo que nos cuesta, eso es lo que vino nuestra llama a este mundo. Todas las cosas prohibidas tenemos que saber cómo darnos cuenta. En un caso que la Torah te dice claramente que está prohibido, vos sabés, porque es claro, te sabés conducir y la Torah te dice que está mal. Si está grabando. Vos sabés que está mal. Entonces cuando la Torah te dice que eso está prohibido, todos los 365 prohibiciones sabés que están atados a lo negativo y no se puede transgredir, no se puede elevar. Ahora, saludamos a Enrique, que nos cantó acá un Netane Tokef en el Gil de Rocha, después le vamos a pedir que nos cante una canción, ahora que estamos en un curso más, en un horario diferente, más relajado, más distendido, vamos a escuchar una canción después un niño. Entonces, ¿cómo uno se puede dar cuenta realmente que algo está prohibido? Por un lado tenemos las prohibiciones, que son todas las 365 prohibiciones, sabemos que están atadas a la impureza, que son la cáscara, que no se pueden comer, no se pueden elevar, pero estamos hablando de comida permitida, que era una comida cayera aparentemente. ¿Cómo él se dio cuenta? ¿Cómo tuvo esa intuición de darse cuenta que está prohibido? Cuando uno tiene una atracción muy grande, aunque sea algo permitido, entonces por eso no lo comieron, porque él sintió esas ganas. Uno tiene que usar lo material y mismo vivir bien, vivir relajado, como hablamos ayer, una casa relaja, una casa linda, relaja la mente y nos ayuda a servir a Dios. Pero en el caso de Shmuel Muke, que era una comida, todo un chun, que era permitida aparentemente, él se dio cuenta de esta manera. Entonces tenemos que saber de utilizar lo material, como dijimos ayer, no comerlo con tanta devoción, con tantas ganas, aunque sea un rico bife de chorizo, una rica molleja, sino comerlo con la fuerza que nos dé salud, que nos dé fuerza para servir a Dios. Y por eso mismo a veces la comida, sabemos que nos va a caer mal a veces, igual lo comemos. ¿Por qué? Porque sentimos que la tentación nos domina. Entonces lo comemos, aunque sea que sabemos que o nos va a traer diarrea o nos va a traer dolor de estómago, igual lo comemos. Es porque nos está ganando el alma animal y estamos comiéndolo por el placer únicamente. Ahora, cuando comemos la comida por salud, como dice el Rambam, y lo hacemos para estar bien, para estar sanos, entonces algo de esa manera no lo vamos a comer. Hay un debate muy fuerte si uno quiere hacer dieta y si la dieta se cuenta como que se está dominando para no comer placeres. Eso no lo vamos a dejar para otro momento. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero muestra que uno tiene la fuerza de dominarse. Y todo lo que nos enseña el Tanya es dominar nuestro intelecto para poder servir a Dios, utilizar todas las cosas materiales y para servir a Dios. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora en el Tanya. Es un pele cortito, es una sola página y media vendría a ser, y vamos a verlo en el capítulo 8 de adentro, como hay otro caso, otro aspecto adicional. Vamos en el capítulo 8, dice, hay otro aspecto adicional en la cuestión de los alimentos prohibidos, razón por la cual se los denomina Isur. Isur significa Asur, prohibido. Atado y ligado. La traducción de Isur significa que está atado y ligado. Aun si la persona comiera una comida prohibida, inconscientemente, o sea, no sabe, pero él cuando comió esta comida, como el maíz de Shmuel Munkes, él pensó que esa comida le iba a servir para servir a Dios, pero estaba prohibida. Entonces, aunque sea que la persona, vamos a leer acá el paréntesis, dice, y su intención al comer era en aras del cielo, o sea, le llaman para servir a Dios, es decir, a fin de servir a Dios con la energía que deriva de esa comida, o sea, vamos a ver acá abajo en el 1, que dice, si se hubiera tratado de un alimento permitido, el mismísimo acto de comerlo en aras del cielo hubiera estado para extraer el bien del mal, de la vitalidad de esta comida, como se explicara antes, como lo dijimos en el capítulo 7, que explicó de las cosas permitidas, cuando uno come un rico asado y todas esas cosas. En este caso, sin embargo, se ha comido el alimento prohibido en aras del cielo, o sea, la persona comió algo prohibido, tal vez no sabía que estaba prohibido, por eso hay que fijarse mucho en la supervisión de los alimentos, uno tiene que fijarse que sea kasher, porque puede ser sin querer, pero la persona puede enfatizar y tratar de comer alimentos que está al 100% seguro que están supervisados y son kasher.
Entonces, bueno, en ese caso, la Torá nos dice que se mantiene cautiva en poder de la Sitra Ahara. Esta comida se mantiene en las clipot, en las cáscaras impuras, y acá dice, no les permiten elevarse al plano de santidad, aunque sea uno tuvo toda la buena intención. Aún si se trata, o sea, esto es un caso que también se trata de una comida prohibida por prohibición rabínica, o sea, vos decís, bueno, esto lo prohíben los sabios, esto es solamente leche de la calle, esto es solamente pan, kasher, como en un caso que mi papá no nos puede contar en Miramar, que estábamos con una familia muy amiga, iban a la panadería, prendían el fuego y el pan era kasher. Pero mi papá tenía como esa duda, como dijimos de Shmuel Munkes, y no les creía mucho. Dijo, yo voy a ver esta fábrica, era una panadería casera, ¿sí? Del barrio. Fue a la panadería, revisó todo, y le dice, pero ¿ustedes cómo cocinan este pan que sale rico? Y la verdad que lo hacemos así, asá. Revisó todo, vio que había una bañadera, esas bañaderas antiguas en los baños, abre la cortina, a ver si las puede contar un poco él, que me encantaría escucharla para alegrarme un poco, como dijimos ayer, que cuando uno estudia el Tania, antes de empezar el capítulo, aunque sea que estamos ya hace 15 minutos, pero te abre la mente. Cuando uno tira un chiste, tira una canción, una melodía, te abre la mente para servir a Dios. Entonces quiero que nos cuente un poco cómo se salvó de comer pan con grasa animal. A ver, pa. No, estaba bien, estabas contando vos. No, yo la escuché así de oído, quiero que la cuentes de primera persona. Que pasé Ahí la está mano todo por... el Zoom, papi. Está, como ¿Cómo? hoy lo vi el shiur desde Rocha, lo tenemos acá Sí. Mendy, que nos está escuchando. No lo estamos transmitiendo hoy en Facebook. Pero bueno, todo tiene su cosa buena. Hola, Mendy. No, que yo vi la bañadera esa donde amasaban el pan y pasé la mano y vi que está muy aceitosa, muy grasosa. Y dije, qué raro si el pan no lleva grasa. Entonces me agacho, debajo de la bañadera hay una caja que dice grasa vacuna. Entonces le digo al panadero, pero escucha una cosa, si el pan no lleva grasa, ¿para qué usan esta grasa? Ah, no vengan que yo lo voy a explicar, me dice. Con los sobrantes de la masa del pan, nosotros le tiramos un poco de esta grasa vacuna, que es taref, obvio, y con eso hacemos unas galletas, un pan casero que sale muy crocantes y muy sabroso. O sea que obvio que si al pan no le ponían grasa, pero después que se amasaban esas galletas caseras, quedaba toda la amasadora con grasa y el pan obvio que era taref, ¿no? Y bueno, supuestamente todos decían que el pan ese no tenía nada. Por eso muchos productos que la gente dice, no tiene ningún producto kasher. Pero hoy los productos industrializados tienen tantas cosas que no son aptas para el consumo kasher que ni siquiera se la ponen ellos, ¿no? Y uno piensa que no tiene nada y resulta que es, inclusive hay gente que se cuida de kasher y usa un producto, lee lo que está escrito y ve que no tiene ningún contenido taref y lo usa. Por eso hay que tener cuidado de no consumir ningún producto sin certificación de kasher. Dale. Bueno, entonces eso es lo que estudiamos acá en el capítulo 8 sobre las comidas prohibidas, que aunque sea que uno, si hubiéramos comido ese pan y hubiéramos tenido todas las buenas intenciones, como íbamos siempre al Chile, Miramar, a la mañana éramos los últimos que nos íbamos del templo, nos quedamos estudiando y desayunamos un pan rico kasher que íbamos y prendíamos el fuego, pero sin darnos cuenta tenía grasa vacuna, grasa de animal taref. Entonces esa comida nunca se hubiera podido elevar a Kedushá. No la podíamos elevar y darle su finalidad, porque es algo prohibido, es algo que nos ata, nos tira para el lado negativo. En cambio, si es un pan kasher, un pan que uno cocinó o que es un pan supervisado y todo kasher, entonces realmente lo puede elevar. Por eso esto es lo que aclara que aunque sea que uno tuvo todas las buenas intenciones. Y acá vamos a ver de dónde viene este Yetzer Hará, porque sabemos que hay dos distintos Yetzer Hará. Uno sabe que tiene el instinto del mal y tiene que luchar con él, y es una alegría, es una oportunidad que tenemos cuando luchamos con el Yetzer Hará. Pero ¿de dónde provienen? O sea, a veces tenemos un instinto para hacer algo malo y a veces tenemos un instinto para hacer algo bueno, como habló en el capítulo 1, que el Koach Hamitabeh, esta fuerza de tener placer o de tener ganas, es buena, que uno quiera tener, uno tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? Esto es un tema muy importante saberlo y repetirlo. Cuando la persona tiene hambre de un pan o de una comida, es porque su alma tiene hambre de eso. ¿Cómo? El alma necesita comer comidas materiales, el alma necesita estudiar Tania, estudiar Gemara, estudiar Alajot, leyes. ¿Por qué necesita
comer comida. ¿Y por qué el alma siempre tiene esa sed? Porque lo que Dios creó, el plano material, todo lo que está en este mundo, viene de un nivel de la creación de Dios muy elevado. Todo lo material se refleja la divinidad que solo Dios puede crearla. Como lo estudiamos en los mamarim muy profundos de Hasidut, de distintos revés, que solamente Dios tiene el poder de crear Yesh Me'ain, algo de la nada, hacerlo existir y que se parezca a algo material, y que sienta que existe por sus propias fuerzas. O sea, cuando vemos algo material, y eso piensa como Paró, que decía, yo me creé. O sea, algo que pueda venir un científico y decir, no, esto viene de un Big Bang. Este mundo se creó así de dos choques, de dos planetas, y se creó un mundo y nació un repollo. Que pueda venir gente y decir que el mundo se creó de la nada, entonces eso es únicamente porque lo creó Dios. Y el único que existe por sí mismo, sin que nadie lo cree, es Dios. Y esto que el mundo parece que se creó solo, eso es porque Dios lo creó. No es así en los mundos espirituales, que en los mundos espirituales o en los ángeles se ve claramente la revelación a luz divina, que saben y sienten la energía, la fuerza que les da vida. Entonces, en todo lo material vemos como Dios lo está creando, menos en este mundo. Entonces, por eso es que se refleja claramente en lo material como Dios lo está creando. Y esa es la fuerza, la sed que tiene el alma del judío por comer estas comidas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa sed? Porque siente esa elevación, esa cosa tan elevada que tienen las comidas. Entonces, cuando siente esa fuerza, él quiere tener a Dios adentro de él, quiere elevarlas, quiere conectarse con él. Obviamente que el Yehudí, al ser una persona que habla y puede estudiar Torah, puede elevarlas. Una persona común que no estudia Torah no puede elevarlas, esas cosas, lo vamos a ver más adelante. Pero esa sed, esas ganas que tenemos de esa comida, ¿por qué es? Porque realmente nosotros tenemos la fuerza de elevarla y vemos que tienen en un punto, son más elevadas que la persona. Entonces, por eso dice, el hombre, el Yehudí, el alma, tiene la sed de la comida porque quiere tener esa luz tan elevada de Hashem que está en eso material, o sea, un vegetal, o sea, un animal kasher. Y el animal está contento, el vegetal que el Yehudí lo come, y con esa fuerza cumple su función y se eleva mucho más alto. Entonces eso es en cada cosa, en cada plano de la vida, mismo que estemos paseando, mismo que estemos disfrutando de un paseo, de un viaje, sabemos que podemos ir a un Bet Chabad, a un templo y conocer, mismo que estemos en España, podemos ir a los templos que tienen cientos de años y despertar nuestra alma al ver estos templos. Nosotros estamos acá en Rocha de Magallanes, son templos que tienen 90 años, 110 años, y ya nos despierten. Imagínate, vas a España, vas a un templo que tiene 500 años, son antes de la Inquisición, y vos te despiertas hasta lo más profundo, hasta las entrañas, pensar que en ese templo estuvo el Maimónides o que estuvieron gente tan elevada. Y entonces estás elevando todo el paseo que hiciste y que fuiste de luna de miel o fuiste a conocer un país o un continente, y lo estás conectando con tu raíz, con tu espiritualidad. Como en mi caso, cuando tenía 1 año, mis padres fueron de luna de miel y me llevaron a ver al Rebe. Después fueron a California, a Disney, a todos los lugares. Pero cuando estábamos ahí en el Rebe, sonaba la sirena, que el Rebe estaba repartiendo dólares, y íbamos a la casa del Rebe, íbamos a 770, y el Rebe nos da una bendición, y eso es lo que nos quedó para siempre. El paseo puede ser que quedó muy lindo, que nos ayudó a servir a Dios. Entonces tenemos que saber que en cada lugar de nuestras vidas, mismo sea una comida permitida, mismo sea un paseo que está permitido, mismo sea estar con la familia, no son cosas que es ir al templo, como dijimos, cosas tan elevadas. Son negocios, como el otro día dimos una charla sobre empresario y rabino, se puede ser empresario y rabino al mismo tiempo. El Rebbe nos dio una meta, una finalidad, una oportunidad que tenemos que aprovecharla. Y voy a aprovechar a contarles un maíz, una historia muy linda que pasó con el Rebbe. Una persona que era dueño de un diario muy, muy importante, vamos a decir el New York Times, un diario así, muy, muy importante. Y el hombre estuvo en Yehidut y estuvo varias horas reunido con el Rebbe. Eran las 2, 3 de la mañana. Y el secretario del Rebbe le dice, vení que estamos contando una historia, vení, sentate acá. El secretario del Rebbe no pudo estar en esta charla. Y le pregunta, le dice, ¿qué te contó el Rebbe tantas horas ahí adentro? Porque no podía interrumpir, quería saber. Y le dice, mirá, me sorprendió tanto que el Rebbe fue la única persona, toda la gente se acercan a mí para pedirme o plata o publicar una nota, se acercan a mí por un beneficio, una conveniencia. Y el Rebbe fue la única persona que me di cuenta que no quería pedirme nada, o sea, quería darme. Y lo mismo es una charla que tuvimos el otro día sobre el Rebbe y la influencia en la Casa Blanca. El Rebbe a los emisarios, que hoy en día hay rabinos, el rabino Yentov, hermano del rabino de Uruguay, que está en la Casa Blanca,
dio una charla que no permitieron después publicarla, era para los 50 que estábamos ahí escuchándola. El rabino habla en castellano, el rabino de la Casa Blanca. Es el rabino, el hijo del rabino Shenton, que es el que el Rebbe nombró encargado de muchos aspectos de Chabad hoy en día, cómo manejarse Chabad. Y ahí dijo que el Rebbe le dio la orden que en la Casa Blanca no estén para recibir. Imagínate lo que se puede recibir en la Casa Blanca. Ahora con la cuarentena, el primer mes liberaron trillones de dólares para cada habitante. Y el Rebbe le dijo, ustedes están ahí con una función de iluminar, de ayudar, no de pedir. Y así el Rebbe en cada Yehudí le decía, vos tenés que dar, tenés que revelar tu esencia. Y le daba una misión. Y este hombre, no me acuerdo ahora el nombre, le dijo al secretario del Rebbe, el Rebbe me iluminó, me mostró la fuerza que tengo yo. Yo hasta ese momento no me daba cuenta. El Rebbe le dijo así, ¿vos sos consciente de la fuerza que tenés con los diarios que podés llegar? Empezó a hablar, ¿a cuántos estados llega tu diario? Y el hombre le dijo, mira, mi diario llega a todos los estados de Estados Unidos, a los 50 estados, llega a todos los continentes. Tenemos gente manui, gente que les llega, pagan mensualmente para que les llegue el diario. Entonces le dijo, ¿vos sos consciente? Y él le dice, la verdad que hay un barrio en Estados Unidos que hay solamente 2 familias Yehudim. Y estas 2 familias les llega el diario mío. Él le dijo, esas 2 familias están esperando que les llegue una nota que hable de Pesaj, una nota que hable de Shabbat, una nota que hable de Kasher, o de Rosh Hashanah, o de Sukkot. Entonces el hombre dice, ¿cómo no me di cuenta la fuerza que tenía sin ser rabino? O sea, vos podés buscar a un rabino que te explique o que aclare estos temas, pero sin ser rabino la fuerza que tenía, y el Rebbe reveló esa fuerza en él. O sea, vemos de acá cómo cada Yehudí tiene un potencial súper elevado. Y el Rebbe, al ser el líder de esta generación, es el que nos muestra y nos da la fuerza para poder revelar eso en nosotros. Esa es una pequeña historia sobre el hombre de este diario, el dueño de este diario. Y así lo vemos en políticos de Israel, en muchos aspectos. Y en nuestro caso, una vez una persona estaba pasando en dólares por el Rebbe y le dice, el hombre era un educador muy grande y el Rebbe le había hablado de educación. Hoy en día, por suerte, tenemos libros traducidos y notas subtituladas de videos de gente en primera persona que cuentan su experiencia con el Rebbe. Y el hombre pasó por dólares y el Rebbe le dice, yo hace 10 años me reuní con vos y hablamos sobre la educación judía. El hombre era un educador. Y el Rebbe dice, wow, amazing, le dice, Rebbe, sos increíble. Y una persona común, cuando te dicen, sos increíble o sos espectacular, obviamente que uno se pone contento, pero puede reaccionar de distintas maneras, puede decir, sí, soy increíble, gracias, o no, tampoco para tanto, o bueno, no sé, puede reaccionar de distintas maneras. Y el Rebbe, ¿qué le contestó a esta persona? Le dice, ¿y qué gana el mundo de que yo soy increíble? O sea, uno puede ser increíble, pero ¿qué influenció en el mundo a través de ser increíble? Y vemos la mirada así en todos los aspectos de la vida, como hablamos al principio del curso, en las esferas más elevadas de cómo Dios creó el mundo, o la fuerza que tiene algo material, como el Rebbe nos reveló que no hay nada que pueda ocultar a Dios, que uno, sabiéndolo utilizar bien, puede transformarlo, puede elevarlo, y todo te tiene que ayudar a servir a Dios, mismo que a veces parece que hay contra. Entonces, de ahí hablamos también al principio de cómo surgió este curso de Tania. Entonces, al ver esta fuerza que el Rebbe nos reveló en cada uno, y ser que todos somos increíbles, y todos tenemos una fuerza súper elevada para elevar nuestro entorno, para influenciar o para ayudar, cada uno en lo que puede. En el caso mío particular, cuando hoy estuvieron los arquitectos acá en Rocha, para ver cómo podemos arreglar un poco este GIL, y yo les dije, miren, ustedes, en lo que yo les hablo a ustedes, puedo cambiar, hoy le digo una cosa, mañana otra, porque yo no soy experto en arquitectura. O sea, ustedes pásense en lo que les dice mi papá. Y me preguntan, ¿pero por qué si no es arquitecto? Le digo, porque él ayuda a tantos shluchim y a tantos rabinos a recuperar tantos templos, mismo el templo de Puerto Madero, varios templos que tuvieron que comprar propiedades, el arcer inmobiliario, mismo este templo que tuvimos que comprarlo, si no fuera por él no lo hubiéramos podido recuperar. Y él tiene una mirada, una visión, que aunque sea que no sea arquitecto, él puede ver en qué va a ser útil, ve el más allá. O sea, así es en el Pirkei Avot. Ese Ujajam, ¿quién es el inteligente? El que ve el más allá. No hace falta ser un tzadik. Ver ya después. Y eso es lo que habla también en el Tania, y nos explica una explicación más profunda sobre este versículo. Así es en el Pirkei Avot. El Pirkei Avot es un libro que no habla de alajot, es un libro que nos habla de consejos. Y en el Pirkei Avot dice, ¿quién es el sabio? El que ve el más allá, el que ve el futuro.
Pero no hace falta ser un sabio como el Rebe, un tzadik, un profeta que ve el futuro, como lo contamos ayer en la guerra de Israel, en la guerra de los 6 días, que todo el mundo estaba temblando y el Rebe dijo que Israel va a ganar la guerra. Hace falta ser inteligente nada más. Y como dice, los hasidim no son tontos, los hasidim son inteligentes. Entonces, ¿cuál es la inteligencia? ¿Cómo nos explica el Hasidut esas 3 palabras que te dice? Eise Ujaham, Arroeta Nolad, el que ve el futuro. Y lo explica en el Tanya y dice, ¿qué significa que ve el futuro? Arroeta Nolad, que ve, ayudame un poco a ver cómo lo digo en palabras textuales, porque no está en el capítulo 8, creo que lo dice en los capítulos 14, 15. El que ve en el mundo, en lo material, Anolad. El que es sabio, el que ve el futuro, el que ve lo que va a pasar. Sí, y entonces cuando él ve una comida, el Alter Rebbe lo usa para aconsejarnos cómo alejarnos de las cosas prohibidas o cómo alejarnos de las comidas prohibidas. Entonces uno ve la comida, por ejemplo, y ve que la comida después termina siendo materia fecal y un placer momentáneo del momento después te puede traer dolor de panza o te puede traer, o todas las comidas terminan igual. Entonces el Yehudí tiene que ver ¿qué va a hacer después de esta comida? Uno siente olor a cloaca. Hoy en mi casa se rompió un caño en la vereda y había un olor tremendo, se veía excremento por toda la calle y uno se imagina la comida y sabe cómo va a terminar esta comida. Ni le da ganas de comerla para tener placer, la come porque necesita, obviamente. Entonces, eso es lo que dice en el Tanya. ¿Qué va a hacer en el final de esto? O sea, uno ve un placer, una película o un placer, placer del momento y te dice, esto ahora puedes tener, disfrutar y cosas. Y uno ve el futuro y dice, ¿qué me da esta película? ¿O qué me da? Me hace perder tiempo de mi vida, como dicen en Estados Unidos, time is money, el tiempo es oro. Entonces ahí se educa el trabajo, y obviamente que el trabajo es parte de servir a Dios, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Pero si uno pierde tiempo valioso de su vida, que podría llenarlo el tiempo ese de su vida para estudiar Torah, ¿por qué? Porque lo vemos en el Kuntres Umayán, que me gustaría poder hacer un curso de ese capítulo. ¿Qué trae ahí? Ahí explica los diferentes niveles que hay en el servicio a Dios y los diferentes niveles que hay en placeres mundanos. Entonces te dice, por un lado tenés placeres mundanos, que es de la bebida, que eso es el domem, que es lo material, lo inerte. Entonces puedes tomar una coca rica, podés tener un placer en algo vegetal, en una fruta, en algo rico que crece en la tierra. Podés tener un placer en algo, un asado, que ya no es del vegetal, sino que es del reino animal, de un ternerito, un corderito, un asado rico. Y podés tener un placer ya en un nivel más elevado en la persona. ¿La persona qué significa? ¿Cómo tiene placer? Le puede dar todas las comidas, pero si no piensa, es un ser pensante, entonces necesita meditar, necesita pensar. Si no le das el intelecto, no puede desarrollar su mente y pensar el contenido de las cosas, como vemos todo el tiempo en las noticias, que uno quiere entender qué está pasando, y en la noticia no es el lugar para darte cuenta realmente qué es lo que pasa con este virus. Entonces, cuando uno piensa y ve más allá, entonces eso es el ser pensante. Por otro lado, tenemos un placer en la música, que por suerte tengo familiares que tocan piano y tocan música muy linda, Nigunim, y tenemos acá a Enrique que nos va a cantar una melodía. Es el placer de la comida. Cuando uno tiene el placer de la música, que es un placer más espiritual, o el placer del aroma, de sentir algo rico, entonces, después el placer más elevado que hay es el placer de estar apegado a Hashem. O sea, uno que sabe y tiene una oportunidad de tener una mansión, un paraíso, tener un yate, y no lo aprovecha, es un tonto. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Tenemos la oportunidad de tener los placeres más elevados. Ahora, ¿qué pasa? Para llegar a esos placeres tan elevados, tenemos que dejar en camino otros placeres, porque dice que no pueden estar los dos placeres juntos. O sea, si uno, como dije el otro día, que dijo que los invité a hacer un asado acá en Rocha, el próximo Shiur, y le dije, bueno, un asado. Ahora, cuando uno hace un asado, es toda una preparación, tiene que prender el fuego, tiene que comprar el carbón y traer la comida, y después que lo come se siente con modorra, cansado. Entonces, todo un proceso, acá en Argentina, para hacer un asado. Entonces es imposible estudiar un Perek de Tanya cuando uno tiene que hacer un asado. Entonces yo los invité a contratar a un asador que nos haga, como hicimos cuando inauguramos acá el templo, el Sefer Torah, que lo tenemos acá. Mientras que haga el asado. O sea, entonces alguien que se ocupa de hacer el asado. Que escuche tus figuras la vez de que hace el asado. Nosotros dedicarnos saludamos acá a Bárbara, a todos los que están acá, y nosotros dedicarnos a estudiar el Perek de Tanya, acá en Rocha, con todos los libros que tengo para cada uno,
los libros de Keot, que cada uno podría adquirir estos libros y sería ideal que los lea. En la revista Esencia, para que se den cuenta, tenemos acá recomendaciones. O sea, como es el aniversario del Rebbe este miércoles y jueves, entonces acá tenemos la recomendación de todos los libros, lecturas sugeridas que hablan de Hasidut y del Rebbe. Entonces, todos los libros y lecturas sugeridas de Keot. Está después del epílogo que les conté. Todas las lecturas sugeridas de libros de Bnei Sholem, que habla de libros del Rebbe, por ejemplo, Simha, un libro que habla de alegría, La joya de la corona, Los ojos sobre la tierra de Israel. Bueno, En buenas manos, Guardián de Israel, Días solemnes. Todos estos libros que hablan de Hasidut, Alegría eterna, que habla sobre el matrimonio, Saludable en cuerpo, mente y espíritu. O sea, son libros destello de la Perashá, son libros que hablan de Hasidut, y la librería Sigal, un libro que me tienen que dar, Rebbe. Es un libro que sale muy caro, Vida y enseñanza del Rebbe, que es muy recomendable. Es un libro muy, muy lindo que habla toda la vida del Rebbe a través de gente que no son religiosas, que cómo cuentan sobre el Rebbe. Entonces, bueno, volviendo un poco al capítulo del Tania, que eso es lo que estamos hablando hoy en día, cómo salvarnos de todas las comidas prohibidas, porque acá sin duda, como les dije, el Tania también trae paz, porque, o sea, uno no tiene que tener miedo por el castigo, por el infierno, pero uno tiene que saber, porque el castigo no es que te van a castigar porque hiciste todo negativo, no, es una consecuencia. Si vos tenés placer de las comidas, en lugar de tener placer de Dios, o hacerlo con su finalidad de servir a Dios gracias a eso, entonces obviamente que el alma hay que limpiarla, porque, o un chico, por ejemplo, un chico que constantemente ahora en cuarentena, los chicos te ensucian la casa, los chicos te ensucian la casa y están... Entonces es una consecuencia, si ensuciaron la casa, o se ensuciaron ellos, después hay que limpiarlo, como trae, mi papá me lo puede contar, a ver la diferencia, escucha esto porque me interesa, un padre en 2 lugares del Tania nos nombra cuando el chico se ensució, se lastimó, y el padre lo limpia de esa suciedad. ¿Y de qué manera limpiarlo? De cuando hacemos un pecado, cuando hacemos una transgresión, estamos ensuciando nuestra alma. Entonces es inevitable que tenga que haber una limpieza. Pero no es por eso que solamente que no hacemos el pecado. No hacemos porque no nos queremos despegar de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo trae en el Tania, donde dice un padre que ama a su hijo, a Rahamán, que es piadoso, y Tzadik, que es justo, pero lo tiene que limpiar a su hijo de la lastimadura que se hizo? Por ejemplo, mi hijo el otro día rompió un vidrio, se cortó. O sea, es inevitable que uno tiene que curarlo, ¿sí? Entonces, ¿nos podés comentar un poco de eso? ¿En dónde lo trae el Tania? Específicamente, perdón, estaba leyendo de acá el Tania adentro. Estaba leyendo el Tania adentro. Sí, nos fuimos un poco a otros capítulos. Dice cuando el padre tiene que limpiar al hijo de una suciedad que tiene. Claro, que en verdad, cuando vos mencionás el infierno, no es un castigo, viene del amor. O sea que uno está con un traje color blanco y se ensució, no podés ir a un lugar con ese traje manchado. Entonces, si ni bien el lavado puede molestar, pero te están haciendo un favor que te están lavando el traje. El ejemplo del padre a un hijo es cuando un hijo se ensució y que el padre lo quiere lavar y el chico llora, el chico está incómodo, le molesta, ¿no? Pero en verdad el padre es un acto de amor que lo está limpiando, como se dice, ¿no? Higienizando. O sea, lo que para nosotros tal vez es un castigo, un sufrimiento, es un favor que Dios nos hace que limpia nuestra alma para que entre directamente al paraíso. ¿A eso te referías, Schneor? No te escucho. No aparece el micrófono, señor. Si apagamos voy a tener que reactivarlo otra vez. Ahí está. Entonces, sí, nos fuimos un poco a otro tema, pero como les digo siempre, el Tania lo dice en la Akdamá, cuando empieza el Tania, en el prólogo, en las aprobaciones y en la introducción, dice que las palabras de la Torá son ashirim, son ricas, tienen riqueza en un lugar y son pobres en otro. O sea que en un lugar toca un tema así de oído, de refilón, y en otro lugar profundiza en ese tema. Entonces,
por causa que el Tanya tiene 53 capítulos y nos habla de tantas cosas tan importantes, en 53 capítulos, nosotros hicimos un proyecto en terminar el Tanya, el primer tomo de los 53 capítulos, dividir los 2 capítulos por semana. ¿En cuántas semanas son? En 26 semanas, el nombre de Hashem, 26 semanas. ¿Cuántos son 26 semanas? 4, 8, 12, 16, 20, 24. En menos de 6 meses terminar el Tanya, en 5 meses y medio. El Tanya tiene 5 tomos, después tenemos Igeret HaKodesh, es el tomo 4, que es Igeret Kodesh. Acá lo tenemos impreso, acá imprimimos un libro del Tanya acá. El Igeret Kodesh son 32 capítulos y profundiza en temas, por ejemplo, de Tzedaká, temas muy importantes, que acá no los toca tanto. Entonces, cuando uno estudia el primer tomo del Tanya, ya tiene un concepto para la vida, para estar feliz, para servir a Hashem con alegría, para despertar su amor, para saber lo que es un yehudí. Ahora, si queremos profundizar y ver la riqueza en otros tomos, en los otros 4 tomos, tenemos que estudiarlos. Por eso, en este shiur de Tanya, lo que hacemos hincapié, lo que hacemos fuerza es, cuando tocamos un tema, tratar de desmenuzarlo y tratar de profundizar lo que habla en otros capítulos del Tanya, en otros tomos. Por ejemplo, ahora estamos estudiando en el Gitas Yara y Juda de Muná, que habla de la creación de Dios constantemente en el mundo. La Ashgaha Pratit, cómo Dios cómo Dios guía cada cosa, cómo Dios está. ¿Pero por qué es la Ashgaha Pratit? Porque Dios lo está creando constantemente. Si Dios deja de crear el mundo un segundo, el mundo desaparece. Entonces, cuando Dios, con su bondad, y nos está dando ese regalo, que nos está creando de vuelta el mundo, nos está creando de vuelta la familia, el templo. Hay una historia con un Hasid, que la esposa era muy mala. Siempre, no sé, le hacía problemas, lo odiaba y nunca lo ayudaba en nada. Entonces él volvía a hacer tefilá del templo y siempre volvía con alegría. Entonces le decían, ¿cómo puedes estar contento mientras sabes que tu esposa te va a esperar en tu casa y te va a hacer esto y lo otro? Y entonces le dijo, mira, como Dios crea el mundo constantemente y creó a mi esposa de vuelta, tal vez la va a crear de una manera buena. De eso es lo que es la tefilá, saber cómo Dios crea el mundo, cómo Dios está constantemente en el mundo, y tener esa fe que todo lo que Dios nos da es para bien y todo puede cambiar y mejorar. Entonces, bueno, este Hasid podía vivirlo en carne propia y poder tener ese servicio a Dios y rezar y que le cambie hasta tal punto que le dé tanta alegría. Obviamente que Hashem no nos pone en pruebas que no podemos pasar. Pero bueno, entonces el Tanya nos trae tanta riqueza en otros capítulos que tratamos de desmenuzar. Y en este caso quisimos desmenuzar y hablar del tema que habla sobre un padre que limpia a su hijo y lo quiere. En un lugar dice que el padre es un piadoso y un tzadik que está limpiando a su hijo. Y en otro lugar, en el Tanya lo nombra esto en 2 lugares. Y en otro lugar no nombra que es un piadoso que lo está limpiando. Y entonces ahí profundiza por qué en un lugar nombra y por qué en otro lugar no lo nombra. Eso te quería preguntar un poco. Pero para ver un poco de la limpieza al alma, yo creo que lo tenemos que ver de afuera porque tenemos la fuerza del Tanya. Entonces acá dice así también con aquel que puede dedicarse al estudio de la Torá, pero en lugar de ello se ocupa con la charla banal. O sea, yo siempre tenía esta pregunta, si cuando uno, por ejemplo, una persona, está haciendo un partido de fútbol, está mirando un partido de fútbol en la televisión, o está mirando una película, está haciendo algo pecaminoso, como dice mi mashpia, mi rab siempre dice que en todas las películas en algún minuto te ponen algo prohibido. Aunque sea que la película habla de cosas de mucho sentido, muy importantes. Entonces, uno está mirando un partido de fútbol, vamos a decir. Entonces no está haciendo nada, pero por causa que él podría estudiar y dedicarse al estudio de la Torá y se está ocupando de una charla banal, o de mirar un partido, de algo así. El hueco de la onda, este es uno de los castigos que hay, no puede por sí solo pulir y depurar eficazmente su alma, sino que debe soportar los castigos graves con los que se pena por la negligencia de la Torá en particular. O sea, alguien que puede estudiar Torá y es negligente. ¿Cuáles son? Además de la retribución general por la negligencia en los mandamientos. O sea, alguien que puede hacer un mandamiento y no lo hace, está negligente, los mandamientos por positivos. ¿Pero por qué no los cumple? Por pereza. Porque dijimos, hasta ahora estamos hablando de los placeres que tienen que ver con el agua, con la comida, que todo viene del agua. Y el hombre no lo hace por la pereza, es la tierra que la tierra siempre se cae, siempre trae pereza. Entonces no hace los preceptos porque se perdió de rezar, porque estaba durmiendo, porque tiene pereza. A saber, el purgatorio de nieve. O sea, este es un nivel de un infierno que es un purgatorio de nieve. Ya nombró el hueco de la onda, que es un castigo, el purgatorio de nieve es otro.
como se explica en otra parte, lo explica en otro lugar, pero como son palabras textuales del Tanya, no está mal leerlas. Entonces acá explica que el purgatorio es el Gehinom, el infierno, y dice donde el alma se purifica de las manchas del pecado a fin que pueda ingresar al paraíso. O sea, obviamente que sabemos que el paraíso, el infierno máximo son 11 meses. Para poder llegar al paraíso y tener placer de todos los placeres espirituales de Dios, la persona necesita limpiarse. Una vez que se limpia y ya tiene el traje limpio y ya tiene un barbijo, hoy en día hay lugares que no te dejan entrar sin barbijo. Entonces digamos que te revisan si el barbijo está nuevo, está limpio. La persona con anteojito y ya todo lo que necesita puede entrar al paraíso y disfrutar de Dios. Pero para poder disfrutar de Dios necesita limpiarse. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dedicarse hoy en día en los pecados, en las cosas del purgatorio, o en hacer acciones buenas para poder llegar al paraíso? Obviamente que en hacer cosas buenas, y después, bueno, esto hay que pasarlo de alguna manera, pero después uno sabe que es con una finalidad, que la finalidad es tener el placer de Dios. Ahora, peor que todo es un infierno que no tiene ninguna finalidad. En este caso, es la finalidad de limpiar el alma para que después pueda tener el placer de Dios. ¿Sí? Perdón, Entonces, señor. sí. Tal vez sería interesante, de todos los purgatorios vos aclaraste uno del Cafaquela, ¿cómo lo tradujiste? El de la onda. Hueco de la onda. Bueno, el hueco de la onda, por ejemplo, no es un castigo, es un autocastigo. Uno acá en este mundo no ve la verdad. Todo lo que ve es lo que le vende el mundo, es una fantasía, ¿no? O son tal vez, como lo dice la Kabbalah, los placeres más elevados de este mundo son los excrementos de los ángeles, ¿sí? Entonces cuando uno llega al paraíso y está frente al rey, frente a Dios, dice, ¿cómo? ¿Yo qué estuve haciendo en este mundo? Tenía la oportunidad de estar abrazado con Dios y estuve ocupándome de pavadas, de banalidades. Entonces, el castigo más grande es cuando él está al lado de Dios, le empiezan a pasar la película, lo que hizo acá. O sea que estando al lado de Dios, dice, mirá, qué posibilidad tenía y qué es lo que estabas haciendo. Y para el ser humano es uno de los peores sufrimientos, porque dice, ¿cómo? Tenía la posibilidad de estar abrazado con Dios y estuve haciendo esto. Y así se le van repitiendo la película que pasó en este mundo y es un sufrimiento, es uno de los sufrimientos más fuertes. No que lo castigan, simplemente le muestran qué pudo hacer en este mundo y qué estaba haciendo. O sea que es un autosufrimiento, ¿no? Y ese autosufrimiento es tan grande que nadie lo está castigando. Él se está castigando solo. Que lo libera, ¿cómo se dice? Lo prepara para limpiarlo de todo. Sí, la verdad que toqué ese tema y lo quería explicar, pero como acá, no, digamos, en este Tania explicado, que es el Tania completo, Licutea Marín Tania, primera parte, y está explicado, con explicaciones y con todo, entonces siempre abajo tiene notas. Por ejemplo, el capítulo 8 que estamos estudiando tiene 28 notas. Y las notas a veces te muestra un lugar de donde trae eso el Alter Rebbe, la Gemara, pero generalmente son explicativas. Entonces, como cuando trae Hueco de la Onda no explica, y acá explica solamente el purgatorio de nieve, después vamos a leer otro purgatorio que es el purgatorio de la tumba, que lo habíamos leído antes. Entonces estoy leyendo, como explica acá el purgatorio el Gehinom de la nieve. ¿Qué significa el Gehinom de la nieve? La nieve fría es por la pereza, cuando uno no cumplió un precepto por pereza. Entonces, ¿qué significa? Donde el alma es purificada de las manchas del pecado a fin que pueda ingresar al paraíso para disfrutar del destello de la gloria divina. Funciona bajo el principio de medida por medida. ¿Qué significa medida por medida? Es decir, el castigo es acorde al tipo de pecado. Si uno hizo un pecado de mucha pasión, necesita fuego. Si uno hizo un pecado de pereza, necesita frío, porque es pereza, frialdad. Entonces, por eso es de nieve este Gehinom. Así los pecados por comisión causados por el ardor de la pasión y la ansiedad son purificados por medio del Gehinom de fuego, mientras que los pecados por omisión debidos a la pereza y la frialdad, falta de fervor de energía, que el Rebbe lo trae siempre sobre las plagas que tuvieron los egipcios, que una de las plagas era sangre, que es toda la calentura,
el fuego, y otra es, la segunda era el nosap, que siempre están en lugares fríos, que es la frialdad, que a veces uno siente toda frialdad en cosas espirituales. Entonces se purifica en el Geinom de nieve, los pecados de pereza, y es, acá está hablando cuando la persona podría estudiar Torah y no la estudia, como lo nombra también en el capítulo 1, que dice, lo leímos en la perashá de esta semana, Kidvar Hashem Bazar, que la persona que puede estudiar Torah y no estudia está despreciando la palabra de Hashem. Ahí habla, cuando desprecia la palabra de Hashem, está hablando sobre alguien que maldice a Dios, creo, bendice, o sobre algo más grave. Pero creo que en el Zohar, en otros lugares, explica que ese versículo va a ser la persona que puede estudiar Torah y se ocupa de otras cosas, obviamente no de comida y dormir y todas las cosas que necesita y pasear para servir a Dios, sino otras cosas que no le dan nada para servir a Dios. Entonces es como que está despreciando la palabra de Dios. Entonces, otra explicación es que el Geinón de nieve cura al alma del congelamiento espiritual que la llevó a pecar por indolencia. El Rebbe, acá este Tania fue impreso hace mucho, así que puede decir el Rebbe Shlita, rechaza esta interpretación en base al Likutei Torah en la nota. O sea, el Rebbe acá nos está aclarando que esta interpretación que dijimos recién, que el Geinón de nieve cura al alma del congelamiento espiritual que la llevó a pecar por indolencia, o sea, cuando la persona pecó, o no hizo un pecado no cumplió un precepto por vagancia, te está congelando el alma. Acá dice que esa interpretación no es. Vamos a ver el otro purgatorio que trae acá, que es el de purgatorio de la tumba. ¿Qué significa? Es un tipo de castigo específico para el cuerpo. Ahí lo trae en el Tanya. Entonces, sin embargo, antes de haberse revertido en santidad, es y trajará las comidas prohibidas. Y aún después, un resabio de la misma permanece unido al cuerpo de la persona, ya que cada elemento de comida y bebida que uno ingiere se vuelve inmediatamente sangre y carne de su carne, se hace parte de él. Acá vamos a ver la nota 10, puesto que la comida que se volvió su carne y sangre pertenecía al mal, o sea, comía algo prohibido, en el momento de la ingesta, pues se comió para el placer del cuerpo, aunque sea que es algo permitido. Un resabio de esta clipá perdura en su cuerpo incluso luego de que la persona se haya arrepentido y elevado y la vitalidad del alimento al plano de santidad. Entonces esto ya no es un infierno, es un purgatorio de la tumba, que es el cuerpo nada más, para limpiar el cuerpo, porque sabemos que el cuerpo es muy kadosh, es muy santo, y el cuerpo se va a levantar en Tejiat HaMetim, va a revivir. Entonces, para refinar un poco al cuerpo, también necesita esta limpieza. A fin de limpiarlo, y a eso se debe el cuerpo, debe someterse al purgatorio de la tumba, que son los sufrimientos que tiene el cuerpo, a fin de limpiarlo y purificarlo de la impureza que ha recibido de disfrutar de cosas mundanas y placeres que son de la impureza de las klipat noga. O sea, dijimos que son comidas permitidas, pero que uno las comió solamente por placer. Y los demonios judíos, eso es lo que dijimos antes, que va a hablar de distintos Yetzer Hará, de distintos demonios. O sea, se llama el Yetzer Hará no judío. Un Goye Yetzer Ore se llama. Habla hay muchas historias sobre esto. Que anhela cosas permitidas. O sea, cuando uno anhela cosas permitidas se llama un Yetzer Ore Yehudí. Y cuando uno anhela cosas prohibidas se llama un Yetzer Ore Goy. A menos son de la impureza de Klipat Noga y de los demonios judíos, a menos que uno nunca hubiera disfrutado de este mundo en toda su vida. Por eso los tzadikim, sabemos que hay cientos de historias o decenas de historias de tzadikim, que su cuerpo permaneció en la tumba intacto cientos de años, que descubrieron la tumba y el cuerpo estaba intacto. ¿Cómo puede ser? Va contra las leyes humanas, las leyes naturales. Un cuerpo, ¿cómo puede aguantar con su fuerza, con su energía? Como dice que Moshe lo naslejó, el líquido del ojo no se secó después de morir. Entonces, significa que el tzadik, por causa que no tuvo placer, como dijimos, un tzadik es alguien que no tiene placer de lo mundano. Cuando come tiene que esforzarse para comer algo, no le gusta comer algo. Por eso el Rebbe comía lo mínimo y dormía pocas horas, 2-3 horas por día máximo. Entonces, el tzadik, una persona santa, es una persona que no tuvo placer nada de este mundo. Y acá trae un ejemplo. Dice Rabbeinu Akadosh. ¿Quién es Rabbeinu Akadosh? Acá explica en la nota 14, Rabbi Yehuda Hanassi. Le decían el príncipe, el líder, que en cada generación hay un líder, o sea, es un tzadik, que los líderes de la generación, obviamente, son tzadikim y no tienen placer del mundo. Quien en el momento de su muerte dijo no haber disfrutado en este mundo ni siquiera en la medida de su pequeño dedo. O sea, dice, nunca disfruté nada placentero de una comida rica o de dormir. Aquel que, o sea, mismo cuando duermen se conectan con lo más alto y les revelan secretos. O sea, aquel que nunca en su vida ha disfrutado de los placeres de este mundo no precisa pasar por el purgatorio de la tumba. Por eso los Perdón, tzadikim... señor.
Señor, Sí, estamos estoy acá. hablando que lo dijo una persona que era el primer o segundo millonario del mundo. O sea, que no disfrutó porque no tenía nada. Se discutía si la riqueza de Antoninus o él era más, no era, o sea, tenía a su alcance todo. No obstante, él utilizaba todo, pero sin tener un placer animal, sino usar todo para, para Hashem, ¿no? Sí, la verdad que sí, era multimillonario, tenía campos, nunca le faltaban los frutos de estación porque era dueño de otros campos en otras partes del mundo, en otros continentes, o sea, nunca le faltaba nada y él nunca tuvo placer de eso, o sea, ese es el nivel de que uno tiene que querer tener riqueza para usarlo como él, para servir a Dios. Entonces, pero todo aquel que no haya llegado a este nivel debe atravesar este castigo a fin de purificar su cuerpo de las impurezas adquiridas mediante el goce mundano. A continuación, el Alter Rebbe pasará a explicar el modo de rectificar la charla banal de palabras permitidas que no fueron pronunciadas en aras del cielo. Esto ya lo leímos en cosas nulas, cosas que uno habló, o sea, la charla en cosas que no son de Torah o Mitzvot, pero se involucran, pero no son cosas prohibidas, digamos chistes, cosas que no son prohibidas, pero tampoco no son Torah. O aquel que puede estudiar Torah está obligado a cumplir el mandamiento de estudiar Torah constantemente. Tenemos la orden, por eso Raba, que nunca dejó un minuto de estudiar Torah, o sea, obviamente uno tiene que estudiar donde le gusta, pero sabemos que había tzadikim que el yetzer hará de ellos era estudiar algo que no les gusta, estudiar algo de Torah que no les gusta. Nosotros no estamos en ese nivel y tenemos que estudiar donde nos atrae. Para él la charla banal está prohibida. Para el ignorante, en cambio, la charla banal podría ser permitida porque él no puede estudiar Torah, es un ignorante. Entonces está permitido la charla banal, pero igual tiene que limpiarse de eso, solo que deberá pasar por otro tipo de purificación del cuerpo que se explicará a continuación. Entonces acá habla de las almas de tus enemigos como del hueco de la onda, bueno, ahí habla de esas cosas. Ahora vamos a profundizar un tema muy importante, ya que hablamos mucho, ya creo, del Geinom. Vamos a hablar un poco de temas de estudiar cosas, porque todos estos temas de placeres son placeres que tienen que ver con el sentimiento, con el corazón, con la pasión o la pereza, uno no tiene ganas de estudiar. Ahora vamos a hablar de placeres que, no placeres, son intelectuales, son cosas que tienen que ver más no quiero decir cosas prohibidas, vamos a hablar un poco de los rusos, digamos. Por ejemplo, acá en Barracas. Acá en Barracas todos los rusos se fueron del barrio porque se hacían más intelectuales o se hacían carreras universitarias, que obviamente si uno lo necesita para hacer sustento, obviamente que lo tiene que estudiar para poder ganar y poder vivir y poder darse de acá y todo eso. Entonces, como dice Leo, vamos terminando. Esta es la última parte del capítulo 8 y habla del Maimónides, por ejemplo. El Maimónides, ¿qué trae el Maimónides? El Maimónides trae que él fue a estudiar las ciencias de la medicina. Y él usaba esa ciencia para servir a Dios. El Maimónides era una persona que sufrió mucho de chico, el padre lo echó de la casa, después de grande lo echaban y tenía mucha contra, se tuvo que escapar, la Inquisición, él escribía muchas cartas apoyando a los judíos de la Inquisición, entonces al final de los días era doctor del sultán y cómo salvó muchas vidas, pero él estudió medicina, y la medicina que él estudió y otras cosas le sirvieron para servir a Dios, entonces en ese caso está permitido, pero son casos que hay que estudiarlo. Por ejemplo, el Rebbe estudió ingeniería naval, y creo que por eso, justamente como el Rebbe era un capitán de un barco del mundo, capitán para guiar al mundo para la llegada del Mashiach, prepararlo, y prepararnos a nosotros, que nosotros ya tenemos la fuerza de prepararnos solos. Entonces el Rebbe era un capitán del barco, entonces creo que ese es uno de los motivos que estudió ingeniería naval, como trae acá el dibujo de matemática. el epílogo del Tania. O sea que, pero mismo al Rebbe le sirvió esta ingeniería naval que hizo en la Sorbonne, en Francia, para poder vivir y tener un sueldo. Ahora vamos a cantar un nivo. El Rebbe, Enrique anda pensando una melodía para cantar. El Rebbe estudió ingeniería naval y él fue, hace poco salió la historia, creo que ya la conté. El Rebbe lo que hizo fue salvar al mundo, a los Yehudim de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos necesitaba una fuerza aérea muy fuerte para que no vean los aviones cuando vienen, y el Rebbe lo que hizo fue
imponer, agregar a los aviones unas luces para que los enemigos, los nazis, los alemanes, no vean a los aviones tan de cerca y los submarinos tienen un tiempo para hundirse. Tienen, digamos, que les tarda 4 o 5 minutos hundirse de vuelta. No pueden meterse de una al agua. Y esto se reveló ahora que Estados Unidos iba a dar un premio muy grande al que revelara de qué manera podían estos aviones de guerra atacar estos submarinos. Y el Rebbe fue el que dio esta idea de ponerle unas luces a los aviones para que les tarde, con los largavistas, que no puedan ver a estos aviones y no tengan tiempo de sumergirse y poder bombardear a estos aviones. Esta es una forma que el Rebbe ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, materialmente, ¿sí? No hablamos de cosas espirituales como la caída de Stalin, la caída del comunismo, que el Rebbe lo predijo ya varios años, y fue en un Purim que falleció Stalin. Bueno, entonces, lo que tenemos, otra cosa que el Rebbe estudió en ingeniería naval, el Rebbe le hizo ahorrar mucha plata a los barcos de Estados Unidos. Stalin murió en la cama y aparte sí, no entendía por qué estaba emocionado y eso. Exactamente, acá nos está diciendo un Fabrengen en los primeros años, en el año 1953, que el Rebbe en un Fabrengen de Purim se puso a hablar de temas que nadie entendía nada, cuando un Hasid va a votar y va a votar porque el Rebbe le dijo que vote. Entonces decía hurra, que él es malo, y el Rebbe empezó a decir hurra, hurra, y en ese momento fue cuando murió Stalin en la cama, y lo publicaron después de 3 o 4 días, que los comunistas, los rusos no querían decirlo, y recién los Yehudim supieron ya 3 días antes que algo estaba pasando y no sabían qué era. Entonces, cuando el Rebbe estudió, profundizó en temas de ingeniería naval, toda su vida se sustentó y tenía un sueldo fijo de los Estados Unidos, del gobierno, por hacerles ahorrar combustible en estos niveles. Entonces, eso es lo que vamos a leer ahora de adentro. Vamos a poder ver cómo nos trae el Tania sobre estos temas. La cámara de mami. No, mami no está con la cámara ahora. Vamos a ver, acá dice así. Lo que más es la impureza de la ciencia de las naciones es mayor que la impureza de la charla ociosa. Porque cuando una persona charla y dice chistes, no impurifica su intelecto. Nosotros hablamos que el Yehudí se divide en 2 cosas, el intelecto, 3 y 7 los sentimientos. Son 10 esferas, 10 facultades. Entonces, cuando uno habla o siente o habla pavadas o tiene placeres, impurifica los sentimientos o tiene pasión por cosas negativas. Ahora, cuando el Yehudí estudia y profundiza su mente para estudiar ciencias de las naciones en lugar de estudiar Torah, entonces está impurificando su mente. Vamos a ver de qué manera está permitido. Porque esta última, entonces, hablar pavadas y chistes impurifica el sentimiento, pero la ciencia de la nación se impurifica la mente. Porque esta última se inviste y profana únicamente las emociones que emanan del sagrado elemento de Ruach, como dijimos, que el aire de su alma divina. Entonces, cuando uno tiene pereza, que viene de la tierra. Cuando tiene placeres, comidas, son del agua, que el agua hace crecer los placeres. Cuando viene del aire, son pavadas, chistes. Entonces, eso viene del Ruach de su alma divina, contaminándola con la impureza de las Klipot Noga, que dijimos que a veces uno puede tirar un chiste para estar más abierto, para estudiar Torah, contenida en la charla ociosa, en pavadas, que deriva del elemento del mal de Ruach de esta clipada en su alma animal. Sí, como se menciona antes, la charla banal. Sin embargo, no impurifica los niveles de Jabad, que es Jochma Binaidad de su alma, porque no son más que palabras de necedad e ignorancia, ya que hasta los necios e ignorantes pueden hablar de ese modo. Entonces vamos a ver un poco acá cómo trae que el Alter Rebbe. Yo tengo un libro en casa que lo llevé ahora de Rocha a mi casa, y el Rebbe hizo este libro, que es la primera obra impresa del Alter Rebbe, antes del Tania y del libro de Alajot. Es un libro que el Alter Rebbe imprimió en el año 1794, o sea, en el año 1800, hace más de 220 años. ¿Sí? Y ahí habla sobre las leyes del estudio de la Torá, y ahí lo publicó por primera vez en Shklov. Enrique, ¿conocés Shklov? En el año 1794, y luego incorporado al Shulchan Aruch HaRab. Entonces, ahí habla de qué manera se puede estudiar la ciencia de las naciones y dejar de estudiar Torah por un tiempo. Dice, tanto el alma divina como el alma animal se componen de 4 elementos espirituales: fuego, aire, agua y tierra. Las emociones, como el amor y el temor, que se expresan en la charla banal, emanan del elemento aire. Así, la charla ociosa impurifica los atributos emocionales del alma divina, que emanan del sagrado elemento de aire. Al emplearlos al servicio del elemento aire del alma animal, o sea, utiliza, en lugar de utilizar el aire y las palabras para decir cosas de chistes y pavadas, es decir, sus atributos emocionales que son impuros, pues se derivan de la Klipat Noga.
Entonces acá dice que no ese es el caso de las ciencias de las naciones. Con ella la persona inviste las facultades intelectuales de Jabá, de su intelecto, de su alma divina, y las impurifica con impureza de Kalipat Noga contenida en esas ciencias. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas ciencias? Como no se trata de cuestiones intelectuales, el intelecto no se ve involucrado y por ello queda sin impurificarse. Donde que uno estudia estas ciencias y está impurificando su intelecto, entonces donde han caído a causa del destrozo de los recipientes. Esto es un tema muy, muy lindo que me gusta hablar. Cómo las ciencias mundanas, cómo hay tantas ciencias, y dice que Dios tiene una luz muy fuerte, muy potente, se llama Olam Hatou. Cuando se rompieron estos recipientes que el mundo no podía soportar, entonces bajaron en distintos lugares del mundo, y ahí son todas estas ciencias que provienen realmente de un nivel espiritual muy elevada, pero que nosotros no podemos elevarlo. Es muy difícil, hay que ser el Maimónides, una persona que sepa utilizarlas para servir a Dios. Entonces, todas las ciencias que hay en las naciones provienen, el lugar viene de Hashem, de niveles muy elevados, como dijimos, del destrozo de los recipientes. Eso es un tema que lo vamos a ver otro día más profundamente. De la parte trasera, de Jojma de santidad, como lo saben quienes están familiarizados con el saber esotérico, a menos que la use como instrumento útil, o sea, ahí no hace falta conocer esotérico, sino utilizar estas ciencias para ganar la parnasá, es decir, como un medio de lograr un sustento holgado con el cual poder servir a Dios, o sabe cómo aplicarlas al servicio de Dios, al mejor entendimiento de su Torah. Este es el motivo por el cual Maimónides y Nachmanides, acá tenemos a Enrique como nos nombra en el capítulo 8, el Maimónides y el Nachmanides, sea su memoria bendita, y sus pares se dedicaron a ellas. ¿A qué se dedicaron el Maimónides y el Nachmanides? Es decir, ellos se dedicaron a las ciencias seculares porque sabían cómo emplear esos conocimientos en el servicio de Dios y su Torah. O sea, una persona, un Yehudí, cuando utiliza, son varios niveles que puede utilizar la ciencia de las naciones para sustentarse, para saber utilizarlas para el servicio de Dios, cómo comparar y cómo saber utilizarlas para el servicio de Dios, o, como dice acá, que sabe esos motivos de estas cosas. ¿Hay algo para agregar, papi, en esto? No. Bueno, entonces termino con el último párrafo de pocas líneas que dice: respecto de lo que se declara al principio de este capítulo, que una cosa prohibida, siquiera por ordenanza rabínica, queda ligada a las 3 clipot impuras. O sea, es algo que de la Torah no está prohibido. Entonces, ¿cómo si es una ordenanza rabínica? También no estás elevando las cosas, está prohibido, algo que está prohibido rabínicamente. No puede ser elevada a santidad, incluso cuando fue utilizada sin querer y en aras del cielo, al fin de tener fuerzas para estudiar y rezar. Vale la pena contar la siguiente anécdota. O sea, ahora vamos a terminar con esta historia, con este maize, y nos dice así. Cierto Hasid fue una vez al Alter Rebbe y se lamentó de que de tanto en tanto su yerno dudaba de su fe en Dios. Le dice, ¿cómo puede ser que mi yerno le falta fe en Dios? Es un erudito, es un tipo que estudia mucha Torá. ¿Por qué a veces tienes dudas en emuná, en fe? El Alter Rebbe le contestó que su yerno había consumido involuntariamente leche ordeñada por un no judío. Y acá tenemos el tema de Jalabakum, que a veces hay chocolates que son riquísimos y están supervisados, pero están con leche, no Jalab Israel, sin que ningún judío estuviera presente en ese momento. Y acá por eso las partidas de leche especiales, al principio de la cuarentena hubo falta, pero después se hicieron. Hay leche larga vida, que un judío estuvo cuando la ordeñan. Aunque sea que uno sabe que esa leche no puede ser leche de burra o leche taref, igual tiene que estar un judío en el momento del ordeño. Es un mashgiach, digamos, es muy fácil. Y son leches supervisadas. Entonces este hombre, al tomar esta leche que era kasher, pero que no hubo un judío que estaba supervisando, a pesar de que no era consciente de ello, y él ni se dio cuenta que tomó esa leche, y no obstante que la prohibición de esa leche era de origen rabínico, había tenido sobre él un efecto tan potente que le hacía dudar de su fe. O sea, la leche kasher, pero era una leche que los rabinos la prohibieron, le trajo dudas en la emuná en Hashem. El Alter Rebbe continuó diciendo al Hasid de qué manera rectificar la cuestión, curando con ello la dolencia espiritual del yerno de aquel. O sea, tiene un ticún, pero acá vemos la importancia de cuidarnos también en cosas que están rabínicamente prohibidas o que nos ordenaron alejarnos de esas cosas. Enrique, vamos con un nigún.